Hemos terminado una serie de sermones y voy a iniciar una nueva. El título de esta serie de sermones que vamos a tomar lo he dado como generosidad, y hoy voy a comenzar con el primero de ellos. La serie de sermones que iniciamos hoy se llama generosidad, y he titulado esta mañana el primer sermón de esta serie Más bienaventurados, basado en Hechos 20 versículo 35, segunda parte. Más bienaventurados. Voy a tratar de limitarme un poco a la estructura del texto que he traído, la base de mi predicación, en razón a que tengo mucho que decir, y como todo predicador pienso yo, peor que cualquier buen predicador, más bien tiendo a alargarme demasiado en algunos puntos, porque me parece que cada punto que he escogido es demasiado profundo como para dejarlo en la superficie, y eso hace que a veces vaya un poquito más largo de lo que quisiera. Más bienaventurados. Mire lo que dice Hechos 20, 35, segunda parte. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo que, vamos a leerlo todos, y recordar, quiero que lo leamos todos a una sola voz y con voz audible, que se escuche. Nuestra alma necesita oír lo que a veces decimos. Recuerden que el mismo salmista David nos enseña, él le grita a su alma. Yo me lo imaginé cuando estaba escribiendo este salmo frente a un espejo, aunque en la antigüedad los espejos no es como ahora, que eran con vidrio, sino eran en un metal y estaban puestos sobre una mesa, así que para poderse ver tenían que agacharse y ver a su figura desdibujada. En todo caso, me lo imaginé él mirándose un espejo, diciéndole: alaba, oh alma mía, a Jehová y todo mi ser. Necesitamos ejercitarnos mucho en recordarnos a nosotros mismos. Por eso dice en un pasaje en Romanos, Pablo instando, confrontando, exhortando a los judíos: y tú que predicas la ley, y tú que te jactas de la palabra, ¿no te predicas a ti mismo? Así que quiero que sepa que el común denominador en las predicaciones de vuestra iglesia es que primero me predico a mí mismo, y procuro que ninguna exposición bíblica no sea el fruto de una confrontación personal con la escritura. En toda la noche no pude dormir, no podía tener claro por dónde enfocar lo que el Espíritu Santo me inclinaba a enseñaros. Así que vamos a leerlos unánime ahora. Leemos: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay periodos de nuestras vidas que llegamos a sentirnos profundamente infelices. Me hice una pregunta: ¿cómo puede un cristiano sentirse infeliz? Bueno, creo es porque hemos olvidado que el camino a la felicidad no es el que el mundo nos ofrece, y hemos de recordar, porque eso es lo que dice el pasaje, recordar. Hay un pasaje paralelo que dice: volved a la senda antigua. Recordar. A lo largo de la historia de la iglesia, la recomendación de los hombres que han iluminado la iglesia por medio de Cristo, con su teología, con su testimonio, con su piedad, casi todos ellos nos invitan a que memoricemos pasajes enteros de la Biblia, porque en los momentos de tribulación, de aflicción, de angustia, es la palabra de Dios la que viene a traer vida, a traer gozo, paz, confianza, fortaleza. Así que es necesario recordar. ¿Y recordar qué? Las palabras del Señor Jesús. Y en este pasaje en particular, ¿qué nos dice? Él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay un camino más excelente, dice Pablo a los Corintios, es un camino de amor.
La palabra bienaventurado significa dichoso. Así que lo que está diciendo el texto, más dichoso puede ser aquel que da que el que recibe. La palabra bienaventurado del griego también significa feliz. Así que se leería: más felicidad se halla cuando damos que cuando recibimos. No estoy diciendo que recibir no sea un deleite, pero Dios nos enseña que el camino mayor a ese gozo que tanto buscamos es el dar. El tema central de la Biblia es ofrecer al hombre una vida llena de felicidad. ¿Qué dije? ¿Una vida qué? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué el cristiano entra en depresiones? Como lo vimos el día jueves a la luz de la Escritura, que estamos hablando de la fe, y vimos cómo el problema del hombre es centrarse en sí mismo. Cuando el hombre se centra en sí mismo, ve sus imperfecciones y tiende a decaer. Y por eso dice en Hebreos, al hablar de la fe, puestos los ojos en Jesús. El mundo no nos puede dar la felicidad, y la Biblia está interesada en que seamos felices. Y no solamente una felicidad temporal, sino una felicidad eterna. Solo como ejemplo tenemos el Salmo 1, donde nos habla del hombre feliz. Dice: dichoso, feliz el hombre cuya felicidad está garantizada bajo ciertas condiciones: que no ande en camino de pecadores, que haga de la ley de Dios su delicia, lo cual garantizará su prosperidad integral, porque dice: y todo lo que hace prosperará. Por supuesto, esto es imposible para el incrédulo, para aquel que no ha venido arrepentido a los pies de Cristo y dispuesto a que Él sea su Dios y Señor por medio de su palabra. El evangelio de Cristo, hermanos, no son malas noticias, son buenas noticias. Y si son buenas noticias, entonces le está diciendo al pecador: cree en Cristo y serás feliz. Voy a repetirlo. El evangelio está diciendo: cree en Cristo y serás feliz. Dios nos dejó un camino expedito hacia la felicidad, pero le creemos más al mundo. ¿Cuántos de ustedes durante este periodo de vacaciones comieron hasta saciarse? Es normal, ya están empezando a llegar, ya empezó a volverse a llenar la iglesia. Es normal, las familias empiezan a regresar. ¿Cuántas comieron, bebieron, nadaron? ¿Y cuántos de ustedes diariamente, por privilegio del Señor, tienen muchas cosas y sin embargo no se sienten felices? Porque el versículo nos dice, recuerden, el camino hacia la verdadera felicidad es diferente al que ofrece el mundo. Y en este contexto dice: es dando que ustedes podrán ser felices. Dando. En cierta ocasión, yo desde aproximadamente los 9 años no tuve madre. Así que yo creía a pie juntillas las canciones de un pobre hombre homosexual que decía: yo no nací para amar. Yo lo creía, y eso suena gracioso, pero los que hemos caminado en el mundo sabemos que toda esa música nos impactaba, nos oprimía, nos constreñía. La mayoría de los hombres en el mundo escuchan esto porque su alma se identifica con ello. Pero cuando vine a Cristo y Él me amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por mí, para que creyendo en Él tenga vida eterna, entendí que yo ya no estaba para ser receptor de amor, sino para ser instrumento del amor de Cristo hacia los demás. Y ese es el genuino camino hacia la verdadera dicha.